sin más preámbulo, para mantenernos dentro de los horarios, me gustaría presentar a Leonardo Basso. Leonardo es académico de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y profesor titular del Departamento de Ingeniería Civil. Leonardo es ingeniero civil y magíster en Ingeniería de Transporte de la Universidad de Chile y doctor en Economía y Políticas de Transporte de la Universidad de British Columbia. Sus líneas de investigación son la regulación y competencia en mercados de transporte, así como temas asociados a la organización industrial y libre competencia, incluyendo la detección de carteles y el cálculo de daños causados por polución. Es directora además del Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería, el ISI, que es un centro de excelencia ANI, y también profesionalmente ha participado como experto para la Fiscalía Nacional Económica en casos de investigación de colusión. Fue presidente entre el 2011 y 2013 de la Sociedad Chilena de Ingeniería y Transporte, y en esta última condición participó por 1 año y medio de la Comisión Asesora Presidencial para desarrollar la nueva Política Nacional de Desarrollo Urbano. Es uno de los fundadores y miembros del Comité Ejecutivo de la Agrupación Academia U21, Imagina la Chile. Así que muchas gracias, Leonardo, por aceptar esta invitación, tremendo currículum, y sin mayores preámbulos, toda la palabra para que nos presente este súper interesante proyecto. Muchas gracias, Ricardo, y muchas gracias a Sigre por invitarme, a Ricardo y Iván, que han estado trabajando duro en la agenda, y a Rosa Serrano, que está por ahí, que me contactó al principio. De verdad me da mucho gusto presentar. Yo sé que no estoy perfectamente alineado en la temática respecto de la industria de la que estamos hablando, pero sí quiero compartir con ustedes qué es lo que hicimos y un poquito de esto bien, si quieren, mágico que ocurrió. El título de la charla lo mantuve con su nombre en inglés, con el nombre con el que ganamos el premio Franz Edelman, que es un nombre poco creativo, pero bastante explícito, y se llama Analítica salvovidas durante la crisis COVID en Chile. El premio Franz Edelman es un premio colectivo que fue entregado a 4 instituciones, a ISI, por cierto, a los Ministerios de Salud y Ministerio de Ciencia, y a Entel, en particular a su unidad de negocios digital Entel Ocean. Y en ese sentido, yo quiero decir acá que la presentación que yo voy a hacer es en representación de un grupo muy grandote de personas. Hay cerca de 200 personas que trabajaron en este proyecto en alguna de sus iniciativas y en algún momento. Solo una diapositiva de propaganda. ISI es un centro de excelencia en el que hay investigadores de diferentes universidades y de diferentes disciplinas de la ingeniería y la economía. Está albergado en Ingeniería de la Universidad de Chile y tiene como instituciones asociadas a la Universidad Católica, la Universidad de Concepción, la Universidad del Fuganes, por cierto, y otras. Tiene que desarrollar investigación científica como corresponde a académicos de la universidad, pero algo súper importante para un centro basal como es ISI es que tenemos el deber de vincularnos con el entorno productivo para transformar investigación en innovación, y esa innovación en soluciones a problemas reales. Y en ese sentido, nosotros enfocamos la crisis COVID de una manera muy específica, que la describíamos de esta manera en documentos externos y públicos de ISI el 2020. Nos habíamos comprometido a reorientar las capacidades y los conocimientos, así como los recursos propios, hacia la crisis COVID, con la idea de colaborar directamente con la primera línea de salud. En ese sentido, lo que queríamos era desarrollar iniciativas que aportaran a los diferentes elementos necesarios para contener la crisis, pero de manera muy clara, queríamos desarrollar medidas e instrumentos que pudiesen ser aplicados directamente por quienes toman decisiones y por quienes ejecutan. En ese sentido, nuestra intención era no solo dedicarnos a predecir caos y muerte, sino poder entregar mejores opciones a las autoridades y a quienes tenían que ejecutar para decidir mejor, para hacer mejor. Y eso, cuando uno lo mira en retrospectiva, tiene 2 mensajes súper claros. El primero es que había que trabajar con los datos que hubiera en cada momento. Esto es un poco diferente para los académicos. Los académicos siempre queremos los datos de una cierta manera, de una cierta forma, pero en ese momento la verdad es que
había algunos datos y otros no, fuimos aprendiendo en el tiempo qué datos se necesitaban y de qué manera. Y la decisión nuestra fue, tenemos que estar en el momento en que la autoridad tiene que decidir. Entonces sacamos poco quejándonos de si los datos están o no están, lo que necesitamos hacer es poder ayudar. Y eso significaba usar los datos que hubiera y, algo muy importante, dedicarnos a levantar los datos que fueran necesarios y por lo tanto necesitábamos buscar socios. Y lo otro que aprendimos muy rápidamente y tomamos como decisión fue abstraernos de las polémicas. Sin duda, en una crisis como COVID, eso es algo que sucedía. Si uno revisa el mundo, en el mundo, todos los gobiernos, en todas partes del mundo, la oposición sabía qué hacer y los gobiernos no. Nosotros decidimos abstraernos de las polémicas y de la política pública vía Twitter. Si ustedes revisan los Twitter de los científicos de ICI, van a encontrar solo ciencia y no opiniones. Y fue algo que decidimos hacer de manera que la voz científica no fuera nublada por discusiones políticas. ICI trabajó, como decía, en diferentes niveles, en control de contagio, en temas de centros de salud, tanto en infraestructura como en personal crítico, y en valoración y descripción de lo que pasaba socioeconómicamente. Las cosas que están en rojo son las cosas que fueron empaquetadas y llevadas a este concurso. Yo quiero hacer notar, por ejemplo, que no formó parte del concurso, pero fue una gran iniciativa, el faro energético de ICI, que permitió una mirada objetiva, detallada, muy dinámica de lo que estaba pasando en términos de consumo energético durante la crisis, un trabajo muy importante que hizo ICI junto con Enel, que de hecho todavía está disponible. Y quiero aprovechar esta diapositiva también para contarles que ICI no recibió ningún aporte pecuniario en ningún momento. Todos los convenios de colaboración que firmamos con otras instituciones fueron sin aporte de recursos y por lo tanto todo lo que les vamos a mostrar es claramente una alianza para abordar la crisis más que un contrato para entregar algo. La historia que la voy a contar rápidamente y en una línea del tiempo. Lo primero que ocurría es que en marzo de 2020 teníamos la crisis ya instalada en Chile y lo que sabíamos de mirar al extranjero es que la herramienta que teníamos que utilizar al principio, mientras no sabíamos mucho, eran cuarentenas. Sabíamos de China, que tenía unas cuarentenas brutales, con todo el poder de coerción que tiene el Estado allá, y sabíamos de Italia, en particular en Milán, estas cuarentenas largas y extensas. Ustedes se recordarán que eran los momentos donde aparecía la gente cantando en los balcones, una cuestión muy emocional y triste al mismo tiempo. Sabíamos que necesitábamos saber de las cuarentenas. ¿Qué es lo que pasaba en Chile? Las cuarentenas tenían un impacto disímil en los casos. Lo que ven acá es que cuando comenzaban a entrar las cuarentenas, en las comunas de altos ingresos, los casos efectivamente comenzaban a decrecer. Los casos decrecían también, pero a un nivel diferente en las comunas de ingreso medio. Y sin embargo, en las comunas de ingresos menores, los casos no bajaban tan rápidamente, desaceleraban, por cierto, pero no bajaban tan rápidamente como en las otras comunas, y por lo tanto las cuarentenas tenían un impacto disímil que dependía del ingreso, y eso necesariamente quería decir que la movilidad no estaba reduciéndose de igual manera. Si es que todos nos quedáramos en las casas y nadie se mueve, por cierto, el virus desaparece. Entonces lo que intentamos hacer fue tratar de aportar información de movilidad para poder adelantarnos a la transmisión de contagio. Tratamos de usar los reportes de Google, pero resultaron no ser granulares lo suficiente, ni tenía información de regiones. Entonces, lo que hicimos, y este es el primer momento en el que me quiero detener, fue firmar una alianza de colaboración con Entel para transformar información de conexión a la infraestructura de telecomunicaciones en información de movilidad que fuera útil para COVID. Nosotros teníamos ya trabajo técnico con Entel, pero esta fue una decisión que yo creo que no ha sido suficientemente valorada. Porque, por cierto, esta información, que es información anonimizada y agregada como corresponde, de todas maneras entregaba información de los movimientos de la población. Y esto es posterior al estallido social, en el que el crédito de la autoridad estaba más bien bajo. El riesgo de que alguien se enojara y denunciara que se estaba tratando de hacer un gran hermano que vigilaba a la población era alto. Y Entel no tenía ninguna razón para hacer esto. Y sin embargo, firmaron un convenio con nosotros y de manera muy rápida, contra el tiempo,
trabajamos en transformar esa información de conexiones a la infraestructura de telecomunicaciones en información de matrices de orígenes-destino que nos permitiera a nivel de zona censal comprender cómo era el movimiento. Transformamos todo esto en información que fuera utilizable. Por ejemplo, teníamos este visor de movilidad comunal que permitía mostrar con respecto a la última semana normal cuánto era la reducción de movilidad comuna por comuna en función del plan paso a paso y en el tiempo. Entonces podíamos comparar Santiago con Providencia, podíamos ver que la movilidad se redujo al principio, pero después esto fue cediendo y que en Quinta Normal la reducción de movilidad era mucho menor que, por ejemplo, en Santiago. Esta información estaba disponible para ser descargada tanto en formato gráfico como en datos crudos y estuvo desde el principio en el GitHub del Ministerio de Ciencia. ¿Qué aprendimos? Aprendimos que la reducción de movilidad llegó al 50% deseado, tanto por las autoridades como por los científicos, solo en las comunas de muy altos ingresos. Podíamos ver, por ejemplo, que en la comuna del Bosque o en la comuna de Puente Alto la reducción de movilidad rondaba solo el 20 al 25%, muy lejos del 50% que querían. Y por lo tanto había un problema severo para las comunas de ingresos menores para cumplir con estas cuarentenas. Estudiamos hacia dónde iban los viajes, y lo que ustedes ven en este mapa es que en todos los lugares azules o celestes, las entradas disminuyeron, es decir, los viajes se redujeron poquito, pero dejaron efectivamente de ir al eje Providencia-Alameda y al centro, e iban a dar a estas zonas rojas, en que los ingresos aumentaron. Y lo que detectamos es que la mayor parte de los movimientos ocurrían ahora en distancias cortas y ya no en distancias largas, por eso no aparecían ni en las tarjetas VIP ni en los conteos de flujo vehicular, y eran casi todos movimientos asociados a ferias libres. Por lo tanto, era gente que necesitaba ir a abastecerse diariamente de alimentos. Recuerden que post estallido social en las zonas más periféricas los supermercados quedaron cerrados, o ejercer actividad económica aunque fuese informal. Esto quiere decir, por lo tanto, que había una manera bien concreta de tener que dirigir la ayuda para poder cumplir con las cuarentenas. Terminamos publicando esto en una revista que para nosotros los ingenieros es súper relevante. ¿Cuál fue el panorama genérico? Es que durante las primeras grandes cuarentenas la movilidad promedio se redujo solo en 30%. Este era el momento, por ejemplo, en el que se hablaba de hibernar Santiago. La verdad es que estábamos lejísimos de hibernar Santiago. Y en las segundas grandes cuarentenas, la fatiga ya estaba aquí, la movilidad se redujo solo en 18%, y no más. Y como dice Serrat, nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio. Esto era lo que estaba pasando con las segundas cuarentenas. La discusión del cortocircuito está más o menos por aquí, y la verdad es que no había ninguna posibilidad de hacer tal cortocircuito. La movilidad en Loprado estaba reducida a 8% en plena cuarentena total. Estos informes tuvieron un impacto grande en prensa, además de haberse entregado a las autoridades. Fue cuando comenzamos a aparecer en diario y televisión. ¿Qué es lo que sucede después? Hay dos momentos críticos durante la pandemia. A pesar de las cuarentenas, las camas UCI comenzaron a estar cerca de su utilización, y por lo tanto comenzamos a entrar en este momento que el exministro Mañalich llamó la batalla de Santiago, y fue cuando nos apareció por primera vez este concepto del dilema de la última cama. ¿Va a ocurrir eso o no? Lo que ocurre en ese momento es que estaba redes asistenciales desesperadamente tratando de generar nuevas camas críticas, y aproximadamente en este momento nos llama el ministro de Ciencia y nos dice: necesitamos una información que hoy día no tenemos. Y es que los modelos epidemiológicos nos dicen qué es lo que va a ir pasando con los casos a grandes trazos, pero nuestro problema es mucho más concreto. Necesitamos saber cuántas camas tenemos que habilitar región por región en 1 o 2 semanas. Eso ocurrió durante la primera ola, y hubo un problema similar durante la segunda ola, en que las camas volvieron a estar ocupadas, esta vez no solo por COVID, y la pregunta era la misma: ¿cuántas camas se necesita habilitar en 1 y 2 semanas?
lo que hacía difícil en esta segunda ola fue que había que contestarlo tomando en consideración que ahora había vacunación. ¿Qué es lo que hicimos? Generamos un modelo al que no me voy a tener, que es esencialmente un modelo de inventario, que transforma casos sintomáticos a UCIs después de un cierto tiempo. Se puede calibrar y estimar estas estadías en UCI por estratos de edad, por comorbilidad. Se puede hacer una estimación de las salidas de UCI y eso nos permite decir cuántas camas UCI debiesen estar disponibles en cada momento. El modelo de inventario este modelo de flujo hospitalario iba siendo calibrado con los datos que teníamos disponibles, pero enfrentamos problemas severos de datos que llegaban tarde. Tienen que recordar que el sistema estaba profundamente colapsado y por lo tanto había datos que llegaban con días de atraso y no de manera sistemática. Habían datos que no llegaban. El virus iba evolucionando, por cierto, y los equipos médicos iban aprendiendo cómo tratar los casos, y por lo tanto la estadía de un cierto grupo a veces se alargaba, a veces se acortaba. Nosotros estábamos en contacto con equipos clínicos y llamamos por teléfono para saber si eso era efectivamente así o no. ¿Qué es lo que hicimos entonces? A este modelo de flujo hospitalario le sumamos todo aquello que pudimos, le pegamos con todo lo que teníamos y generamos una serie de modelos autorregresivos o de aprendizaje de máquinas desde Arimax hasta un perceptor multicapa, y generamos un conjunto. Ensamblamos todos estos modelos para generar nuestra mejor predicción, y trabajamos con el Ministerio de Ciencia en la forma de entregar esta predicción para la mesa de crisis. Generamos 58 reportes, cada 2, 3 o 4 días durante las 2 horas más críticas. Estos reportes los entregábamos cerca de las 3 de la mañana por WhatsApp al subsecretario de redes asistenciales, al ministro de Ciencia, al presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, para que estuviera disponible en la mesa de crisis a las 7 de la mañana para decisión. ¿Cómo lucía? Esto es la lámina que entregábamos, por ejemplo, para la región metropolitana y permite mostrar lo terrible que era para nosotros trabajar en esto. Nos demoramos 48 horas en tener la primera predicción y comenzar a entregarla. Entonces, lo que ustedes pueden ver en las bolitas negras aquí son lo que fue ocurriendo. En morado estaban nuestras predicciones, que incluía ahora hospitalización en cama de urgencia. Nosotros, por ejemplo, el 20 de junio le dijimos al subsecretario de redes asistenciales que en una semana iban a faltar 269 camas en la región metropolitana y a 2 semanas 352. Esto es posiblemente de los momentos más angustiantes que como ingenieros nos tocó trabajar. La retrospectiva nos permitió primero publicar esto y estudiar cómo nos fue. Este modelo generó un error promedio de 4% a una semana y 9% a 2 semanas, lo que hacía que esto fuera útil. Pasada la primera ola, el país tuvo el primer momento de respiro y por lo tanto pudimos preguntarnos cómo pasamos a la ofensiva, de la defensiva de cuarentenas y tratar de predecir la utilización de cama para evitar el dilema de la última cama, que finalmente no ocurrió. Queríamos pasar a la ofensiva. Y lo primero que nos preguntamos era cómo testeamos más. Habíamos pasado de 3.000 a 23.000 PCR diarias, con un gran trabajo de la subsecretaria de Ciencias, pero queríamos testear más. Lo que hicimos fue proponer muy tempranamente el testeo grupal, cuya técnica es muy sencilla. Se le toma muestra, por ejemplo, a 5 personas y esa muestra se guarda individualmente, pero además se hace una muestra colectiva. Y se testea este único tubito que representa a 5 personas. Cuando testeamos este tubito común, lo que ocurre es que si el tubito común da negativo, entonces uno puede con certeza asumir que estas 5 personas son negativas y por lo tanto testeamos a 5 personas con solo una reacción PCR. Si da positivo, entonces abrimos el grupo y buscamos cuál fue la persona que hizo que esto diera positivo. Para una prevalencia, por ejemplo, del 5%, uno puede testear a 1.000 personas con solo 400 test y por lo tanto más que duplicamos la capacidad de testeo. Propusimos esto muy tempranamente, junto con los partners de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, que comprobaron y generaron el protocolo de pool testing. Fuimos al comité asesor del Ministerio de Salud para proponerlo. Nos dijeron que bueno,
hicimos un piloto junto con la Asociación Chilena de Seguridad y Senama, fíjense, sector privado y sector público, para ir a testear a residentes y staff de 3 establecimientos del área de estadía de adultos mayores, y para testearlos en 3 semanas seguidas. Y nos fue bien, testeamos a todas estas personas a lo largo de 3 semanas usando solo un 30% de las PCRs que se habrían necesitado, y logramos encontrar a personas que estaban contagiadas pero asintomáticas, que fueron aisladas en menos de 24 horas, y que nos permitió evitar brotes en hogares de adulto mayor, que eran los momentos, o eran los lugares donde hubiera sido más terrible. De paso, con esto comenzamos a hacer la búsqueda activa de casos. Estábamos buscando personas contagiadas en personas que no tenían síntomas. Eventualmente el pool testing se convirtió en una estrategia nacional. Terminamos publicando algo también por ahí y entregamos una calculadora de pool testing. La pregunta siguiente era esta. Yo les mostré que las cuarentenas tenían cada vez menos efecto. Chile se movía. Y lo que uno quería hacer era tratar de ir a buscar estos casos asintomáticos. Es decir, tratar de encontrar a aquellas personas que, pudiendo estar contagiadas, aún no las sabían, para poder aislarlas antes de que empezaran a contagiar. El problema que teníamos era lo siguiente. Si uno pensaba en ir a buscar casos asintomáticos en aquellos lugares donde los casos activos eran más grandes, porque uno dice, bueno, esta gente que está enferma alcanzó a contagiar a otros, jugando a la pelota, en los besos y los abrazos, compartiendo el mate. Pero el problema es que, como Chile se movía, uno no encontraba a la gente en sus lugares de residencia, sino que se movían a estos otros lados donde nosotros sabíamos que iban a estar masivamente porque manejábamos los datos de movilidad. Lo que queríamos hacer entonces era buscar casos activamente en el espacio público. Y lo que hicimos fue interactuar la información de movilidad con la información conocida de casos activos para tratar de generar un índice que llamamos el índice PAC, que estima la positividad del testeo en el espacio público. Y lo que ocurre es que, contrariamente a lo que diría la intuición, el mejor lugar para ir a testear no era el lugar de mayor circulación, porque circula tanta gente que la positividad esperada es baja. El índice PAC sugería ir a testear a lugares que no eran el lugar de residencia, que no era el lugar de mayor circulación, sino que otro lugar. Lo que hicimos entonces fue calcular este índice y ponerlo a disposición de todos los servicios de salud y todos los Ceremis en unos mapas que llamábamos mapas de calor, que le permitían a cada región orientar su búsqueda activa de casos en el espacio público semana a semana. Lanzamos esto primero en un piloto en Santiago Centro, fuimos luego a Chillán y eventualmente lo lanzamos para todo Chile en noviembre del 2020. Generamos una capacidad enorme para generar estos mapas y enseñarlos cómo utilizarlos. Generamos el primer call center sobre la base de estudiantes que pudieran contestar 24/7 las llamadas del personal de salud respecto de cómo usar. Esto es lo que explica que de repente un carrito de PCR puede estar en un lugar que no es tan obvio. Y esto es porque el índice PAC permitía encontrar aquel lugar que no era tan obvio para calcular. Algo que aprendimos, y voy a tomarme 2 minutos, es que cuando testeábamos en un cierto lugar del espacio público, finalmente obteníamos una muy buena representación de la población. Es decir, lográbamos testeando en 1 o 2 lugares del espacio público de una ciudad, captar una muy buena representación geográfica y de mayores de 18 años testeando en ese lugar. Lo que se nos ocurrió entonces fue, bueno, hagamos un estudio poblacional de gran dimensión testeando en el espacio público. Y trabajamos para esto con MinCiencia y BHP, y lo que tratamos de hacer primero fue un piloto para tratar de entender cuál era la seropositividad de la población del anticuerpo anti-SARS-CoV-2. Lo que queríamos saber es cuánto ha avanzado la enfermedad en la población, de manera de saber si estamos relativamente cerca de la inmunidad de rebaño o si la verdad estamos muy lejos. Entonces comenzamos a trabajar, instalamos una estación de toma de muestra al lado de nuestro carrito PCR, usamos los test rápidos que nos donó BHP, generamos un formulario web para levantar información en tiempo real,
Ustedes pueden ver que la operación era muy sencilla. Estábamos en la calle tomando gente. Aprendimos muy rápidamente que la gente que tenía anticuerpos contra SARS-CoV-2 era bastante más de aquella que había tenido síntomas, 14,5, pero que había mucho espacio aún para que el virus avanzara. Y luego comenzó la vacunación. Y lo que pasó es que la estrategia de vacunación de Chile fue pionera en el mundo, porque apostamos a la vacuna que estaba disponible, que era Sinovac. Pero el ser pionero también quería decir que no iba a haber información internacional temprana respecto de cómo funcionaban estas vacunas. Lo que se nos ocurrió fue mantener y escalar este estudio para ver la positividad IgG en el tiempo en personas vacunadas y ver qué diferencia había entre Sinovac y Pfizer. La idea es que si una persona levanta IgG, entonces la vacuna funcionó porque va a generar toda una cadena de protección contra el virus. Nos instalamos en 29 estaciones a lo largo de todo Chile para pinchar deditos. Generamos una logística enorme respecto de explicarle a cada servicio de salud y Seremi dónde tenían que instalar esta estación de toma de muestra para mapear o muestrear a la población de manera correcta. Acá pueden ver la operación a lo largo de todo Chile, desde Quillota a Valdivia. Este es el lado derecho, es Valdivia, uno se da cuenta porque está lloviendo. Y generamos información muy relevante. ¿Qué es lo que vimos? Vimos que Sinovac levantaba a la segunda semana de la segunda vacuna positividades IgG muy importantes. Esto quiere decir que la vacuna Sinovac funcionaba. Y fue una gran noticia porque lo supimos muy tempranamente. Pero nos dimos cuenta también que esta primera capa de protección IgG decrecía en el tiempo cuando se llegaba a la semana 23, 24, 25 de la vacunación. Nos dimos cuenta también que con una dosis de Pfizer se levantaba una inmunidad IgG tremendamente alta y que a diferencia de Sinovac, la vacuna Pfizer mantenía esta primera línea de defensa muy alta. Esto fue muy importante porque fue una decisión pivote para tomar tempranamente la decisión de las terceras dosis. En Chile se comenzó a poner terceras dosis para la gente que estaba vacunada con Sinovac, partiendo por los mayores de edad y usando una estrategia heteróloga, es decir, poniendo Pfizer o AstraZeneca muy tempranamente, 3 meses antes, por ejemplo, que lo que la FDA decidió. Fuimos a ver también qué es lo que pasaba con nuestros niños, porque fuimos pioneros en vacunar niños, y encontramos que esta vacunación generaba inmunidad y por lo tanto estábamos en buenas condiciones con niños vacunados de volver a clase en marzo de 2022. Me salté aquí algo importante. Esta es la primera vez que un equipo solo de chilenos logra publicar en el Lancet ID. Y yo además, de manera bien bochefiana, esta es la primera vez donde hay 2 ingenieros, uno al principio y otro al final, publicando en el Lancet ID. Quiero cerrar muy rápidamente diciendo que para el premio Franz Edelman tuvimos que calcular el impacto de todo lo que hicimos, que es un ejercicio que no habíamos hecho. Entonces, por ejemplo, para BAC lo que hicimos fue qué es lo que hubiera pasado si se hubiera testeado en los lugares de más alta circulación en vez de aquellos lugares donde nosotros dijimos que había que testear. ¿Cuántos casos menos hubiéramos capturado? ¿Y cuántos de esos casos hubieran contagiado a otro en base al R efectivo? ¿Y cuánto de eso hubiera terminado en UCI y muerte? ¿Qué hubiera pasado si no se hubiera tomado la decisión temprana de la tercera dosis? Lo que calculamos es que en un estudio bien conservador, calculando todo esto, se evitaron 6.565.000 infecciones y se evitaron 2.800 muertes por lo menos. Como decía, este fue el trabajo de más de 200 personas. Cuando ganamos el premio Franz Edelman, que fue muy emocionante, a la vuelta nos juntamos. A mí me gusta esta foto porque toda esta gente que trabajó en este proyecto, desde ingenieros hasta TENS, hasta geógrafo, nos conocimos, muchos de nosotros, por primera vez después de 2 años en este momento. Entonces esta foto tiene mucha emoción contenida. Quiero cerrar diciendo que el premio Edelman es un premio que pone a la ingeniería chilena en el faro internacional, que algo que atrajo profundamente la atención del jurado fue esta unidad de propósito y el trabajo entre el sector público, el sector privado y la academia que tuvo resultados concretos.
pero que aún así es muy difícil celebrar un premio cuando Chile lleva contando ya 58.000 muertos. Y que la manera en que nosotros pudimos racionalizar, si quiere, el celebrar, ganar este premio, tiene que ver con poder, mientras lloramos a nuestros muertos y mientras acompañamos a aquellos que perdieron, y estoy seguro que en la audiencia hay muchos que perdieron a alguien, pensar en aquellos que sí pudimos salvar. Y por eso la presentación del equipo cerraba con esta diapositiva que está acá abajo a la derecha, particularmente agradeciéndoles a los miles de héroes anónimos. Eso es, muchas gracias. ¿Aló? Ahí sí, ya. Oye, estoy con un pequeños problemas con el computador por si acaso, para que sepan que de repente se me queda pegado. Oye, súper interesante la presentación, Leonardo, muchas gracias. Hay varias preguntas por parte del público. Por ejemplo, ¿cómo se genera o desde quién parte esta alianza virtuosa entre la academia y el ministerio? ¿Cómo fue que se desarrolló esto y tan en el corto plazo, como tú mencionabas, de la noche a la mañana, básicamente? Estás muteado, Leonardo. Perdón, ahora sí. Desde la universidad nosotros teníamos la idea desde el instituto de querer hacer algo diferente, de poder ayudar con cosas concretas. Era muy difícil llegar a la autoridad en un momento en que estaban con el agua hasta el cuello, y la verdad es que no sabíamos cómo hacerlo. No sabíamos cómo llegar a la autoridad. Teníamos ciertas ideas. Nosotros en marzo generamos una mesa de trabajo con gente de hospitales, con infectólogos, epidemiólogos, decir, ¿en qué podemos ayudar? Háganos una lista. Y se nos ocurrieron algunas cosas, ¿no? Y como no sabíamos cómo llegar, la historia es bien graciosa. Yo me conseguí el número celular del subsecretario Arturo Zúñiga. Y me lo conseguí por un lado, nada que ver, me lo conseguí con un amigo mío que milita en el partido del subsecretario Zúñiga. Y un día a las 12 de la noche le mandé un WhatsApp y le dije, hola, soy director de este instituto, tenemos esta idea, creemos que podemos ayudar. Y a las 3 de la mañana el subsecretario Zúñiga me contesta y me dice, lunes 5 de la tarde tienes 15 minutos para presentar. Y preparamos 3 diapositivas, fuimos, presentamos. El subsecretario nos pidió unas simulaciones con datos reales, las hicimos, las presentamos el martes y nos dijo, este es mi jefe de gabinete y quedamos conectados. Y comenzamos de esa manera. Contactamos con Emilio Santelices en el Servicio de Salud Metropolitano Central y él nos dijo, la idea que tengan, yo me encargo de que la podamos pilotear. Y así comenzamos a pilotear la búsqueda activa de casos. Y a partir de ese piloto que fue exitoso, en ese entonces es al revés, la autoridad nos dice, pueden hacer esto nacionalmente. Yo de manera patuda y responsable dije que sí. Y la verdad es que hubo esta cosa en que nosotros nos acercamos con algo bien concreto, cosas concretas, piloteables, y cuando eso funcionaron, las cuestiones se escalaron a nivel nacional. Con Entel fue un pololeo largo y complejo porque habían muchas dudas. Pero eventualmente, y aquí Andrés Kuhn fue muy importante, terminó funcionando y la idea de que se podía ayudar en crisis fue súper importante. Entonces hubo un acercamiento desde la academia en que nos bajamos un poquito del pedestal y tratamos de ir a ayudar, y cada vez que nos decían eso no va a funcionar, los usuarios no lo van a usar, lo ajustábamos. Por ejemplo, pucha que nos costaba no poner intervalos de confianza en la estimación de las camas UCI, nos costaba muchísimo. Pero lo que nos decía el ministro decía, esto el presidente no lo va a ver si pones esas barritas, tienen 3 minutos para mirar estas cosas. Entonces, ¿cómo ocurre? Ocurre ese momento milagroso en que todo el mundo acepta. Entel corre un riesgo, las autoridades se dan 15 minutos para escucharnos, y los académicos nos jugamos bien mostrando algo que fuera piloteable y escalable. Y una vez que se genera la confianza, logramos seguir avanzando.
Ahí, algo que también preguntas que surgieron del público, tenemos, yo creo que estamos un poquito pasados en la hora, pero Sí, está lo súper siento, me demoré interesante. No, presentando. pero tenemos un par de preguntas más. Eh, Uno, ¿cuál fue la relevancia de estos proyectos piloto? O sea, ¿qué hubiera pasado sin estos proyectos piloto? Por ejemplo, hubieran tenido los insumos necesarios como para haber hecho lo que hicieron o cómo lo ves tú. Todo fue piloteado. Movilidad lo hicimos primero para la región metropolitana. Mostramos información que el gobierno no conocía. Y después de eso dijimos, esto hay que hacerlo para todo Chile. Perfecto. Camas UCI lo hicimos primero para la región metropolitana, donde estaba la embarrada, y después nos dijeron, por favor, necesitamos regiones. Una vez que la región metropolitana funcionó, nos dijeron, necesitamos regiones, porque 3 camas UCI adicionales en Aysén eran imposibles. Entonces, cuando nosotros dijimos, se necesitan 3, sabían que tenían que mover gente en helicóptero o avión. La búsqueda activa de casos la piloteamos en el Servicio de Salud Metropolitano Central y funcionó, y por eso nos pidieron escalarlo a nivel nacional. ¿Hubo Y pilotos que no funcionaron? si hubo cosas que no anduvieron bien, Pilotos, claro, a nivel de piloto. Porque la gracia del piloto es justamente esa, probar un concepto y ver que funcione y ya ahí masificarlo, ¿no? hubo otras ideas que por supuesto no están en ninguna de estas diapositivas que nosotros empujamos y que no resultaron, ¿no? Uno cuenta las Ya, historias de éxito y las cuenta linealmente, además, como si claro. uno hubiera pensado las cosas de esa manera. Hubo pilotos que no funcionaron, y la pregunta es buena, porque cuando el piloto no funciona en una situación tan crítica como esta, uno sabe que tiene que dejarlo botado rápidamente y cambiar esos recursos y empujarlos hacia otro lado. Y lo subimos todo. Esto no lo vamos a poder hacer, nos cambiamos y nos movemos, ¿no? Súper, súper importante. Última pregunta, un poquitito, llegaron muchas preguntas del público, pero intenté, desgraciadamente no voy a poder responder todas, pero las últimas dos preguntas, si puedes, rápidamente. Uno, ¿cómo lograron armar toda esta plataforma tecnológica en tan corto plazo? Y lo otro es cómo se consigue esta interacción entre academia y gobierno. ¿Cómo? Dale. Claro. ¿Cómo armamos esto tan rápidamente? Acá hay mucha gente que es muy heroica. Cuando aparecían estas ideas, yo me daba vuelta hacia ICI y buscaba a aquel académico que tenía más expertise en estas cosas y les decía, necesitamos esto ahora. Y la verdad es que todo el mundo dijo que sí, dejando de lado todo lo que había que dejar de lado. Y cuando llegó el momento de escalar, yo le decía a mi colega Denis Saurecia, Denis, tenemos que escalar esto. Y dijo, no te preocupes. Y hacíamos una llamada a los estudiantes de las facultades y vinieron todos. Entonces, Ya. construimos sobre la base de estudiantes, algunos de los cuales dejaron de lado su estudio para poder trabajar en estas cosas a toda máquina. Dormimos poco, y tuvimos un momento de pedirle disculpas a nuestra familia, desde nuestro lado nerdio. La gente de salud sufría de otra manera. Fueron muchas horas y mucha gente que se la jugó de una manera súper importante. La Y con el última tiempo, pregunta. creo que conté un poco, nosotros nos acercamos, tratamos, golpeamos, insistimos, fuimos muy cargantes, hasta que generamos la confianza y logramos avanzar. Y la última pregunta ahí relacionada que la tengo que hacer. ¿Cuáles fueron las mayores barreras y resistencias que tuvieron que soslayar? En el caso de los privados, eh, el tema era el temor a que algo saliera mal en algo tan sensible como COVID y ellos quedaran asociados a ese fracaso. Era una apuesta compleja y no había por qué tomarla. Ni la Asociación Chilena de Seguridad, ni BHP, ni por supuesto Entel. Y la barrera con el gobierno era, ya vienen estos hippies, estos académicos con sus ideas voladas que no sirven. Nosotros ahora tenemos que tomar decisiones. Esa es una barrera que había que saltar. Y nosotros saltamos esa barrera diciendo, ustedes díganos si sirve o no y qué necesitan que cambiemos para que tomen una mejor decisión. Queremos estar en el momento de la toma de decisiones, porque creemos que va a ser mejor si es que estamos que si no estamos.
en vez de enojarnos porque no están los datos, porque no llegaron. Esa barrera de sentir que la academia queda lejana y ofrece soluciones infactibles, bueno, en realidad no son soluciones, ofrece cosas infactibles, fue una barrera que tuvimos que saltar y que estaba evidentemente puesta ahí entre medio. La idea de que los académicos solo critican y no proponen nada concreto. Súper. Oye, muchas gracias, Leonardo Vaso, súper interesante y nos alegramos mucho, primero, de que haya funcionado todo, que se hayan alineado todos los astros y que hayan logrado hacer este proyecto. Te agradezco también por haberlo compartido ante nosotros, Sigre, que si bien no tiene nada que ver, yo creo que está súper relacionado con cómo uno debe abordar los desafíos desde la academia, cómo puede aportar los desafíos país que se están enfrentando. Y por sobre todo un poco desmitificar el hecho de que los tiempos de la academia son muy lentos, porque se puede reaccionar rápido y eso yo creo que ustedes lo pudieron demostrar. Así que muchas gracias, Leonardo, te agradezco mucho. Muchas gracias por la invitación a su disposición y que les cunda mucho el día. Felicidades a los estudiantes que van a presentar sus tesis ahora. Muchas gracias. Ya.